Buenos días hermanos de la fe, ¿cómo están? Espero que bendecidos. Hoy les traigo el Evangelio de Juan capítulo 12 y al final de la lectura, estudiaremos lo que quiere decir la palabra que Dios nos trae hoy. Si no te has suscrito te recomiendo hacerlo para no perderte ninguna palabra de Dios. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua vino a Betania, en donde había muerto Lázaro, al que Jesús resucitó. Y le dieron allí una cena. Y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de gran precio, y ungió los pies de Jesús, y le enjugó los pies con sus cabellos, y se llenó la casa del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios, y se ha dado a pobres? Y dijo esto, no porque él cuidase de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo sus bolsillos, traía lo que se echaba en ellos. Y dijo Jesús, dejadla que lo guarde para el día de mi entierro. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entendió pues un crecido número de judíos, que Jesús estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de él, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes pensaron matar también a Lázaro, porque muchos por él se separaban de los judíos, y creían en Jesús. Y el día siguiente una grande muchedumbre de gente, que habían venido a la fiesta, cuando oyeron que venía Jesús a Jerusalén, tomaron ramos de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un jumentillo, y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey que viene sentado sobre un pollino de una asna. Esto no entendieron sus discípulos al principio. Mas cuando fue glorificado Jesús, entonces se acordaron, que estaban estas cosas escritas de él, y que le hicieron estas cosas. Y daba testimonio la mucha gente, que estaba con Jesús, de cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de entre los muertos. Y por esto vinieron a recibirle las gentes, porque habían oído que él había hecho este milagro. Mas los fariseos dijeron unos a otros: ¿no veis que nada adelantamos? Mirad que todo el mundo se va en pos de él. Y había allí algunos gentiles de aquellos, que habían subido a adorar en el día de la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe, y lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió, diciendo: Viene la hora, en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, que si el grano de trigo, que cae en la tierra, no muriere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Quien ama su alma, la perderá. Y quien aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, sígame. Y en donde yo estoy, allí también estará mi ministro. Y si alguno me sirviere, le honrará mi Padre. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por eso he venido esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, que dijo: Ya le he glorificado, y otra vez lo glorificaré. Las gentes que estaban allí, cuando oyeron la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio del mundo. Ahora será lanzado fuera el príncipe de este mundo. Y si yo fuere alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo. Y decía esto, para mostrar de qué muerte había de morir. La gente le respondió: Nosotros habemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. Pues, ¿cómo dices tú? ¿Conviene que sea alzado el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo: Aún hay en vosotros un poco de luz. Andad, mientras que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Mientras que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto dijo Jesús, y se fue, y se escondió de ellos. Mas aunque había hecho a presencia de ellos tantos milagros, no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro oído? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque dijo Isaías en otro lugar: les cegó los ojos, y les endureció el corazón, para que no vean de los ojos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, y los sane. Esto dijo Isaías, cuando vio su gloria, y habló de él. Con todo eso aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo manifestaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús alzó la voz, y dijo: quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me envió. Yo he venido luz al mundo, para que todo aquel que en mí cree, no permanezca en tinieblas. Y si alguno oyere mis palabras, y no las guardaré, no le juzgo yo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desprecia, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrimero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que tengo de decir, y de lo que tengo de hablar. Y sé que su mandamiento es la vida eterna. Pues, lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Analicemos. Cristo había reprendido a Marta anteriormente porque se afanaba con mucho servicio, pero ella no dejó de servir, como algunos que, con belicosidad, se van al otro extremo cuando son hallados en falta por exagerar una cosa. Ella siguió sirviendo, pero dentro del alcance de las palabras de la gracia de Cristo. María dio una señal de amor a Cristo, que le había dado verdaderas señales de su amor por ella y su familia. El ungido de Dios será nuestro ungido. Como Dios derramó el óleo de alegría sobre él, por más que a sus compañeros, así nosotros derramemos el ungüento de nuestros mejores afectos sobre él. El pecado necio es embellecido con un pretexto creíble por Judas. No debemos pensar que los que no hacen el servicio a nuestra manera no lo hacen de manera aceptable. El amor al dinero que reina es robo de corazón. La gracia de Cristo hace comentarios bondadosos de las palabras y acciones piadosos, sacando lo mejor de lo que está mal, y el máximo de lo bueno. Se debe aprovechar las oportunidades, y primero y con mayor vigor las que probablemente sean las más breves. Confabularse para impedir el efecto ulterior del milagro, matando a Lázaro, es tanta iniquidad, malicia y necedad que no se puede entender, salvo por la enemistad enconada del corazón humano contra Dios. Ellos resolvieron que debía morir el hombre que el Señor había resucitado. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén la registran todos los evangelistas. Los discípulos no entienden muchas cosas excelentes de la palabra y de la providencia de Dios, en la primera instancia de su conocimiento de las cosas de Dios. El entendimiento recto de la naturaleza espiritual del reino de Cristo impide que apliquemos mal las escrituras que hablan al respecto. El gran deseo de nuestra alma será ver a Jesús al participar en las santas ordenanzas, en particular de la Pascua del Evangelio. Verlo como nuestro, teniendo comunión con Él y derivando gracia de Él. El llamado a los gentiles magnificó al Redentor. Una semilla de trigo no produce a menos que sea sepultada. Así Cristo podría haber poseído solo su gloria celestial sin volverse hombre. O, después de haber asumido la naturaleza humana, podría haber entrado solo al cielo, por su justicia perfecta, sin sufrimientos ni muerte, pero entonces, ningún pecador de la raza humana hubiera podido ser salvo. La salvación de nuestras almas hasta ahora y de aquí en adelante hasta el fin del tiempo, se debe a la muerte de esa simiente de trigo. Busquemos si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Roguémosle que nos haga indiferentes a los afanes triviales de esta vida, para que sirvamos al Señor Jesús con mente dispuesta, y para seguir su santo ejemplo. El pecado de nuestras almas fue la angustia del alma de Cristo cuando emprendió nuestra redención y salvación, haciendo de su alma la ofrenda por el pecado. Cristo estaba dispuesto a sufrir, pero oró pidiendo que se le salvara de sufrir. La oración pidiendo ser librado de la tribulación puede concordar bien con la paciencia que hay tras ellos, y con el sometimiento a la voluntad de Dios en ellos. Nuestro Señor Jesús decidió satisfacer la honra de Dios injuriado, y lo hizo humillándose a sí mismo.
La voz del Padre desde el cielo, que lo había declarado su amado Hijo, en su bautismo y en la transfiguración, se oyó proclamando que había glorificado su nombre, que lo volvería a glorificar. Reconciliando el mundo a Dios por el mérito de su muerte, Cristo rompió el poder de la muerte, y echó fuera a Satanás como destructor. Llevando el mundo a Dios por la doctrina de su cruz, Cristo rompió el poder del pecado y echó fuera a Satanás como engañador. El alma que estaba distanciada de Cristo es llevada a amarle y confiar en Él. Ahora Jesús se iba al cielo, y llevaría allá los corazones de los hombres. Hay poder en la muerte de Cristo para traer las almas a Él. Hemos oído del Evangelio lo que enaltece la libre gracia, y también hemos oído lo que llama al deber. Debemos aceptar ambos de todo corazón sin separarlos. La gente sacó nociones falsas de las Escrituras porque pasaron por alto las profecías que hablan de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Nuestro Señor les advirtió que la luz no seguiría con ellos por mucho tiempo más, y les exhortó a caminar en ella antes que la oscuridad los alcanzara. Los que quieren andar en la luz deben creer en ella y seguir las instrucciones de Cristo. Pero los que no tienen fe, no pueden contemplar lo que se presenta en Jesús, levantado en la cruz, y son ajenos a su influencia, como lo da a conocer el Espíritu Santo. Hayan miles de objeciones para excusar su incredulidad. Los pecadores son llevados a ver la realidad de las cosas divinas y a tener un cierto conocimiento de ellas, para que se conviertan y se vuelvan verdaderamente del pecado a Cristo, como su dicha y porción. Dios los sanará, los justificará y santificará. Perdonará sus pecados, que son como heridas sangrantes, y mortificará sus corrupciones, que son como enfermedades que acechan. Véase aquí el poder del mundo para amortiguar la convicción de pecado, teniendo en cuenta el aplauso o la censura de los hombres. El amor al elogio de los hombres, como su producto de lo bueno, hará hipócrita al hombre cuando la religión está de moda y por ella se obtiene mérito. El amor al elogio de los hombres, como principio vil de lo malo, hará un apóstata del hombre cuando la religión caiga en desgracia y se pierda el mérito por ella. Nuestro Señor proclamó públicamente que todo aquel que creyera en Él, como su discípulo verdadero, no creería solo en Él, sino en el Padre que le envió. Contemplando en Jesús la gloria del Padre, aprendemos a obedecer, amar y confiar en Él. Nuestro Salvador es vida eterna, aunque la misma palabra sellará la condenación de todos los que la desprecian o la rechazan. Amén. Señor Jesús, bendiciones para vosotros y vuestras familias. Nos vemos en el próximo capítulo.